Bueno, hermanos, quiero saludarles en el amor de Cristo. Buenos días a todos. A otros por ahí, buenas tardes. Los que están en España, los que están en Italia. Distintos lugares que por allí nos miran, nos observan. Así que vamos a continuar con esta serie de mensajes donde especialmente estamos apuntando a la familia, al sacerdocio, a lo que hoy nosotros podemos llevar a cabo dentro de nuestra familia, en nuestros hogares. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? La oración de Pablo por el hombre espiritual. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero ¿cuántas veces hemos orado por el hombre espiritual? Siempre oramos más bien por el hombre carnal, por trabajo, por situaciones que tenemos que enfrentar aún físicas, enfermedades, dolores, pero por el hombre nuevo, por el hombre espiritual, se hace muy poco, y esto sería una reflexión para que podamos hacerlo. Yo quiero leer Efesios en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de que conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entendemos entonces que Pablo trata en estos primeros capítulos de introducir la sana doctrina y de enseñarle a la Iglesia lo que realmente debe entender cada uno. Pero cuando comenzamos aquí este versículo 14, entendemos allí que Pablo dobla sus rodillas. Y en estos tiempos por allí se acostumbra a orar muchas veces de parado, caminando, sentado, y no digo que esté mal. Pero de rodillas es una expresión muy importante. ¿Por qué? Porque marca esa inclinación, esa sumisión, ese respeto hacia las cosas del Señor. Entonces Pablo entendió que tenía que hacerlo de rodillas. Cuando yo llegué a la iglesia, en aquellos años, que estoy hablando ya 40 y pico de años atrás, bueno, por lo general la iglesia tenía muchas costumbres y muchas cosas que por ahí hoy nosotros no aprobamos, y a veces con razón, porque los hombres se sentaban de un lado, las mujeres se sentaban del otro, y bueno, allí había distintas costumbres y había legalismo, y muchas veces uno después de los tiempos dice cuántas personas se perdieron por causa del legalismo. Pero había una cosa que resalto, que todos doblábamos las rodillas delante del Señor para orar, pedirle y suplicarle. Y esto nos lleva a una pregunta. Piensen ustedes cuando se manifieste Cristo, cuando Él se dé a conocer a su iglesia, cuando Él aparezca allí delante de la multitud vestidas de ropas blancas y finas. ¿Qué reacción tendremos? Yo creo que vamos a caer todos de rodillas, vamos a caer en un sentido de adoración, porque el cielo todo es adoración, adoración al que vive por todos los siglos. Entonces es muy importante entender esto, que Dios desea que nosotros le adoremos, porque Él es digno de toda adoración. Yo creo que todavía no llegamos a entender ni comprender lo que es verdaderamente esto espiritual. Pero sabemos que cuando lleguemos al cielo, dice el apóstol Pablo, sabré cómo fui conocido. Es decir, vamos a entender lo que hoy no podemos entender por nuestra carnalidad, por nuestro propio pecado que habita dentro de nosotros.
Ahora, él habla de una familia que está en los cielos y que está en la tierra. A veces nosotros pensamos que solamente es la familia de Dios sobre la tierra. Y en realidad, hermano, la Biblia nos indica que hay una familia también en los cielos. A veces cuando yo me pongo a ver la regla de oración, que sería el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, está expresando un Padre que está en la eternidad, que está en los cielos y se presenta como Padre. Es decir, tenemos que entender y comprender todo esto para la gloria y la honra del Señor. Allí en Job, en el capítulo 1, bueno, encontramos allí en un momento que se le aparece, allí quiero buscar este libro tan importante donde hemos estado hablando todos estos días, ¿no? Y vamos a ver allí que ya aparece allí en alguna manera la familia de Dios. En el capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice. Y aquí está hablando de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que está expresando allí ya que hay una familia, los hijos de Dios. Entonces es interesante ver todo esto para la gloria de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí está hablando de seres espirituales que cuando el Cordero abra el libro, porque es digno, se van a postrar y van a inclinarse en adoración y van a dejar todo lo que ellos han adquirido como recompensa, si lo queremos ver de esa manera. Bueno, habla de los 24 ancianos. Hay distintas teologías e interpretaciones acerca de estos pasajes. Algunos hablan de los patriarcas, de los apóstoles, otros dicen no pueden ser porque todavía no subieron a recibir la gloria. Bueno, dejémoslo ahí, pero lo que yo quiero resaltar con todo esto, con este pasaje, es hacer ver claramente que hay una familia que está en los cielos y que no es solamente una familia acá en la tierra, donde toma nombre toda familia, lo que está en los cielos y lo que están en la tierra. Bien, este versículo 14, entonces, Pablo exhorta a la oración, al Padre, de rodillas, por el hombre nuevo. Nosotros, como familia, tenemos que entender esto. Y es importante que cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de tomar ese nombre como Padre sobre esta tierra, podamos realmente hacer las cosas como corresponde, como conviene, y no fuera del contexto. Isaías en el capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: en el año que murió rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban 12, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines que tienen 6 alas y que tienen 2 alas para cubrirse el rostro y 2 alas para cubrirse los pies y 2 alas para volar, nos expresan que estos son seres que están allí dentro de lo que es la familia de Dios. Hemos estado viendo entonces que es muy importante que entendamos esto, que hay una familia, hay allí serafines que están desde la eternidad, que ellos expresan que no eran dignos de mirar a Dios porque ellos viven con Él desde la eternidad, y la santidad es tal que ellos con 2 alas se tapaban el rostro y con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían los pies.
dándonos a entender a nosotros que en los pies es donde está toda la contaminación. Entonces la expresión es santo, santo al Señor de los ejércitos, al Dios de los cielos. Ahora, es interesante ver estos pasajes también que nos expresan por allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, ¿no? Donde dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Habla de 4 seres vivientes llenos de ojos. Bueno, ¿qué dice allí Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 10? Escuchamos entonces a nuestro hermano expresar esta lectura. Aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bien, ahora, ¿qué entendemos nosotros de esto? ¿Qué seres extraños? Por supuesto que nosotros aquí sobre la tierra le estamos dando una interpretación clara refiriéndose a los 4 evangelios, porque fíjese que termina diciendo uno allí cara de águila, y bueno, el evangelio según San Juan se presenta como un águila. Vemos nosotros allí el evangelio de Mateo se presenta como rey. Vemos entonces que cada evangelio se caracteriza como realmente lo que cada uno fue presentado delante del Señor. Pero yo creo que esto es mucho más allá, aunque son expresiones apocalípticas, se relaciona mucho con el Apocalipsis y todo esto, pero no es el tema ahora tocar esto en profundidad, sino simplemente hacer notar y hacer ver que Dios tiene una familia en los cielos y que Dios también tiene una familia acá en la tierra, y que nosotros en estos días deberíamos estar realmente edificando nuestras casas. Es muy interesante entonces todo esto para la gloria y la honra del Señor. Yo quisiera que Daniel me busque en el Salmo 127, donde habla: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces tenemos que entender que para que nuestra casa funcione, para que las cosas nos anden bien en nuestro hogar, debemos saber que el que va a edificar nuestra casa, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, bueno, es el Señor. ¿Qué dice ese Salmo 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué sigue diciendo? Lea todo el capítulo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, entonces estamos viendo acá la familia que nosotros tenemos sobre la tierra. Y me gusta esta expresión: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela los guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces nos está enseñando cosas muy importantes que tienen que ver con la familia. Yo recuerdo que este pasaje muchas veces se utilizaba en tiempos cuando yo llegué a la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, por lo general, las familias tenían muchos hijos. Yo he conocido personas que han llegado a tener hasta 28, 30 hijos, 32 hijos. Ahora se imagina, pobres hermanas, pobres mujeres, las que en aquellos días tenían tantos hijos. Yo he tenido familias acá con una cantidad de hijos también muy grande, que bueno, hoy no recuerdo cuántos eran en total, pero eran por lo menos 13, 14 hijos. Entonces, eso era en aquellos años. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que no había hoy métodos y prevenciones como las que hoy en la actualidad. Pero en realidad la Biblia acá nos habla que es bienaventurado el hombre que llegaba a su aljaba de hijos. Es decir, una aljaba componía 5 hijos. Bueno, yo recuerdo que esto se hablaba mucho porque justamente mi propio pastor llegó a tener 8 hijos. Yo, bueno, poco menos, pero tengo 7. Entonces, la verdad que en un momento a mí se me habla de familia numerosa y yo pensé, bueno, 3 hijos, ¿no? Bueno, Dios dijo 7 y alguno puede decir, bueno, pero usted los ha traído al mundo, pues es usted su responsabilidad. Bueno, yo quiero decirle algo muy importante. Cuando nuestra hija, la mayor, se casó, bueno, Dios me usó en una palabra allí en ese día, que fue el 17 de enero, y Dios me dio una palabra que antes que pase el año, ella iba a tener su bebé en sus brazos. Mi hija, después que pasó la ceremonia, se molestó y me dice, ¿cómo me vas a decir estas cosas? Yo no pienso tener hijos tan temprano, quiero disfrutar un poco de la juventud y no quiero estar ahí con hijos. Y yo le dije, mira hija, si Dios te ha dado una palabra, vas a saber que eso es así y que va a ser inevitable. Bueno, ella se cuidó con lo que por allí la medicina dice, pastillas anticonceptivas, pero en un momento esas pastillas le hicieron mal, dejó sus pastillas y allí quedó encinta. El 2 de enero del año siguiente, ella nace su primer hija y al día 17, cuando se cumplían el año de casada, ella estaba abrazando a su bebé. Entonces, hay cosas, hermanos, que por allí se pueden creer o no se pueden creer. Nosotros somos una iglesia pentecostal, vivimos bajo experiencias maravillosas. Por allí, en estos tiempos, no somos tan apresurados a alargar palabras, sabiendo que muchas veces puede haber errores en todas estas cosas, pero esperamos el tiempo y Dios nos habla y nos hace ver estas cosas. Ahora, ¿por qué podemos nosotros realmente llegar a entender estas cosas? Porque acá hay una cosa bien clara: la oración por el hombre interior. Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu, en verdad. Entonces, ¿dónde puedo yo llegar a conocer a Dios? ¿Cómo puedo tocar a Dios? ¿Cómo puedo tener experiencias con Dios si no es el hombre nuevo? En la carne no voy a tener esta experiencia. En la carne no va a pasar estas cosas, porque la carne es de repente nuestro enemigo para orar, para ayunar, para buscar las cosas de Dios. Pero cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y oramos, entonces todo es diferente y todo es distinto. Así que qué importante que es, hermano, cuando dice la Biblia en este texto, bienaventurado el hombre que llegara a su aljaba de hijo.
Solamente, hermanos, ver que si alguno habla mal del Padre, bueno, en mi caso, si alguno quiere hablar mal de uno sin razones, porque no es que uno sea perfecto, bueno, vayan y díganselo a mis hijas y díganselo a mis hijos, a ver si no va a pasar esto que dice, estarán en la puerta de la casa defendiendo al padre y a la madre, felices el que tiene esa cantidad de hijos. Usted podrá decir que sí, podrá decir que no, pero pruebe si quiere saber o no quiere saberla. Ahora, nosotros tenemos que entender que en estos textos, donde nos habla de familia, tenemos responsabilidades. Número uno, la responsabilidad de enseñarles que hay un Dios que vive, que estuvo en este mundo, que caminó entre los hombres, que murió, que resucitó, que subió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por todos nosotros, que debemos creer que no es simplemente el dicho de allá afuera del mundo, muerto el perro se terminó la rabia. No es así, hay otra vida, hay que hacerle ver. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. La Biblia nos hace ver que hay una misión de enseñarle la palabra, de llevarle a nuestros hijos a conocer a Cristo, de llevar a nuestros hijos a orar, de ver si podemos en algún momento presentar algunas horas de ayuno con ellos, y más cuando somos jóvenes. Entonces, lo más importante que ellos lleguen a tener esa experiencia del nuevo nacimiento, de recibir a Cristo, de creer en Cristo y de ya experimentar. Así que hay que orar, hay que ayunar, hay que llevarlos a conocer a Cristo. Pero también hay que asumir una responsabilidad laboral. Y esa responsabilidad es trabajo, es compromiso. Estos días hablábamos de negar el ocio. Bueno, negar el ocio tanto, hermanos, en el orden económico es grave, como también negar el ocio en el orden espiritual. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ahora, lo digo de una manera diferente y distinta, basándonos en ese texto donde decía Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, ¿qué quiere decir negocio? Negar el ocio. Pero hay que estar en los negocios de nuestro Padre, hay que estar en los negocios de esta tierra, hay que tratar de trabajar para nuestra familia, hay que tratar de proveer para nuestra familia. Yo recuerdo los primeros años, muchas horas de trabajo, bueno, mucho tiempo allí dedicando para hacer alguna hora extra, para poder conseguir el dinero que realmente uno necesita para que esa familia no le falte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un niño que no se alimenta correctamente desde el año a los 5 o 6 años, ese niño va a tener problemas mentales, ese niño no va a poder desarrollarse, no va a poder crecer como debe crecer. Entonces todo padre que asume una responsabilidad de traer hijos a esta tierra, de tener una familia, debe trabajar para que esa familia no le falte absolutamente nada. Dentro de las posibilidades que por ahí tenemos, tristemente en los países donde antiguamente no era así, porque cada padre le daba un pedazo de tierra a su hijo para que trabajara, esa era la dote, y entonces allí labraban la tierra y la tierra te produce todo. Decía una vez un gran predicador, maestro mío, bueno, todo pastor debería estar 2 años en el campo sin venir a la ciudad ni a un sal. ¿Por qué? Porque en el campo se puede elaborar, se puede trabajar y se puede tener todo. Bueno, qué distinto es en estos tiempos. Todo ha cambiado. De repente hay muchas madres que tienen que ir a trabajar para poder traer un mejor sustento a la casa, y esto es desatender en alguna manera a la familia. Usted dirá, pero esto no es así, pastor. Sí, la Biblia de un comienzo nos enseña que la mujer debe quedarse en la casa y cuidar los hijos y trabajar, y de repente la mujer trabaja mucho más cuidando la familia, haciendo la comida, proveyendo todo lo que necesita. Entonces, todo ha cambiado, pero nosotros dentro de estas posibilidades
tenemos que tratar de asumir la responsabilidad como padres de familia. Debemos cuidar nuestros hijos, a ver con quién andan. ¿Por qué? Porque allá afuera hoy sabemos que está esta infección del coronavirus, pero allá afuera hay alguien que el Señor le dijo en el capítulo 10 de San Juan, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Satanás anda suelto, Satanás se te puede meter dentro de tu propia casa. La Biblia dice que el pecado entraría por las puertas, por las ventanas. Entonces Satanás, que es espiritual, Él entra y Él allí lleva muchas veces a los conflictos familiares. Él lleva allí muchas veces, sin que tú lo sepas, a lo que es tan horrible y tan terrible que es la pornografía. Si tu hijo no ha nacido de nuevo, si tu hijo no tiene temor de Dios, si tu hijo no lo has llevado a orar, a clamar, a saber lo que dice la palabra, bueno, va a entrar allí lo que se llama la pornografía, y la pornografía es lo peor que le puede pasar a un ser humano, pues te corta la comunión realmente con el Señor. Eso de que todo es por amor, eso es carnal totalmente. La Biblia habla de 3 amores en un solo amor, porque nuestro idioma así lo expresa, y habla del amor ágape, que es el amor del sacrificio, habla del amor fileo, que es el amor de la amistad, pero habla también del amor erótico, y todo lo involucran en ese amor erótico, total, con tal que todo sea aprobado y permitido, esté de acuerdo. Y esto, hermano, es algo que arruina la vida de los seres humanos, y cuanto más aquellos cristianos que han dejado ese amor por Dios, que han perdido esa sensibilidad espiritual porque no han orado por su hombre nuevo, por su vida espiritual, y han caído en todo esto que allá afuera el diablo lo hace. Hoy, lamentablemente, en los matrimonios, cambiar de mujer, cambiar de esposa es como cambiar un chupete en la boca, y allí lo hacen también los políticos, lo hacen un montón de gente, empresarios, y todo esto parece que fuera normal, el matrimonio igualitario. Entonces todo esto es degradación, el aborto, que realmente hay que leer solamente la Biblia para ver que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina sus almas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí la Biblia lo presenta, allí en Proverbios. Pero bueno, hoy así está el mundo y así se procede y así actúan, pero el pueblo de Dios debe permanecer fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Para entender esto que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese la importancia de nacer de nuevo, ¿no? Y de orar por el hombre nuevo, por el Espíritu. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿quién es? El ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo, ¿qué? El maligno, el mundo entero, porque han rechazado a Cristo, porque no creen en la luz, porque han cambiado la sana doctrina, abrazando idolatrías, abrazando credos que por allí también Pablo los presenta como doctrinas de demonios, de ángeles caídos. Así que, hermanos, debemos volver a Dios, debemos volver a la palabra, debemos volver a la sana doctrina. Así que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Por qué termina la palabra diciendo eso? Porque la fe es una sola, la doctrina es una sola. El gran problema es que las personas han elegido sus propios caminos. Uno cree en una cosa, el otro cree en otra cosa. Uno adora un pedazo de yeso, otro adora una madera, otro adora en un sepulcro, otro, bueno, distintos creencias. Entonces, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé entendimiento. No en vano dice la palabra de Dios
en Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Fíjese lo que dice la palabra, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora, ¿qué es un ídolo? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que temen a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Entonces, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, revelación de Dios para nosotros, no podemos estar menos que creer y confiar en esta santa palabra. Y debemos volver nuestros corazones a Dios. Y si alguno por allí ha caído en la trampa del diablo, ha descuidado su oración, ha descuidado su familia, ha descuidado esta responsabilidad de cuidar a sus hijos, de ciertas juntas, de ciertas relaciones, de la droga, de andar en lo fácil, que le llaman fácil, que le lleva a la ruina. Bueno, con el arrepentimiento, el cambiar de mentalidad en un giro de 180 grados, allí va a encontrar la paz, porque el Señor está esperando a la humanidad que se arrepienta, que vuelva su corazón a Dios, que le pida, que ruegue, que suplique. Hermano, fíjese cómo se cumple la palabra de Dios, que las pestes irían de aumento en aumento, que las guerras irían de aumento en aumento, que el hambre iría de aumento en aumento. Fíjese lo que está pasando y todavía piensan que esto no va a suceder más. No, va a seguir sucediendo, van a seguir viendo terremotos, va a seguir. Esto se llama tribulación y Dios ha prometido que en la gran tribulación, donde se van a desatar allí los 21 juicios apocalípticos, realmente va a ser terrible lo que viene. Entonces, por favor, vuelvan sus corazones a Dios, escuchen a Dios, teman a Dios, vuelvan del pecado, arreglen su familia, pidan perdón a Dios, pidan perdón a sus hijos, cuiden a sus esposas, cuiden a sus esposos. La mujer debe respetar al marido, dice la Escritura. La mujer no debe tener señorío sobre el hombre sí lo tiene, pero en un contexto de amor como la palabra lo dice. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo precioso que he podido compartir con ustedes. He corrido, hermano. ¿Por qué? Porque quiero que usted más o menos tenga un concepto de todo lo que estamos hablando y enseñando. Así que doble sus rodillas cada día, comience a orar por el hombre nuevo para que Dios le dé entendimiento. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuándo es la anchura? Porque aquí nos habla Dios de cosas tremendamente profundas, que cuando buscamos a Dios, Él allí nos muestra y Él allí se manifiesta y Él allí nos hace ver que Él no ha cambiado, que es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Bendiciones, le amamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.